¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez les quiero enseñar lo que en mi opinión es el mejor set para cazadores. Y aparte de eso, pues les voy a mostrar las alternativas que tienen objeto por objeto. Como siempre, espero pues este video les sea de ayuda y les guste mucho. Vamos a iniciar con los objetos que obligatoriamente tienen que ir, como el set de Heraldo con su arma y con sus guantes, el set de Dragon con el yelmo, las botas y el anillo. Estos dos conjuntos son la base para todo cazador. El primero nos va a permitir lanzar pues más flechas explosivas y el segundo nos va a dar pues una buena cantidad de daño. Ahora vamos con los objetos que sí pueden cambiar. En el primero tendríamos el amuleto de Cramparus y también el amuleto de Medusa. El amuleto de Cramparus se puede conseguir en el evento de Navidad y pues va a ser de mucha ayuda al inicio si no tienes una buena cantidad de crítico, ya que pues su hechizo único es valor de impacto crítico. Por otra parte, el amuleto de Medusa lo vamos a poder conseguir en el paralelo y nos va a servir mucho cuando tengamos una buena cantidad de impacto crítico, ya que su hechizo es de porcentaje de impacto crítico. Entonces, si apenas inicias puedes conseguir el amuleto de Cramparus, pero pues si ya tienes un buen tiempo en el juego, la mejor opción es el amuleto de Medusa. También en los mantos vamos a tener dos opciones, el amuleto de Heraldo o el amuleto de Kali. El amuleto de Heraldo se puede conseguir en este jefe en dificultades superiores al nivel 4. Y los hechizos pueden ser de ayuda, pero lo más importante es el valor de impacto crítico. Este valor de impacto crítico va a ser de ayuda de nuevo al inicio del personaje, pero pues llegado a un punto el impacto crítico pues nos va a sobrar. Entonces en ese momento la mejor opción va a ser usar el manto de Kali, ya que su hechizo único es de 9% de daños. Aunque también se puede conservar el manto de Heraldo y hacer pues unos cambios en los hechizos del adorno de armas, pero esto ya sería pues tema de otro video. Vamos a pasar al segundo anillo. Recuerden que el primero es el anillo de Dragon y para el segundo anillo vamos a tener tres opciones: el anillo de cubos, el anillo de Mortis y el anillo de Genop. El anillo de cubos, como pues su nombre lo indica, lo vamos a poder conseguir en los cubos si matamos a un enemigo teniendo pues una afiliación premium. El beneficio de este anillo es su valor único de armadura y que en conjunto con el adorno de armas nos va a dar un 10% de daños críticos. El anillo de Mortis, que se puede conseguir de Mortis y de los dos mini jefes de pues, los mapas que tenemos que pasar para llegar a Mortis, puede ser de utilidad ya que nos da pues 10% de velocidad de ataque. Por último, podemos comprar el anillo de Genop, que se compra con Draken. Este anillo tiene la ventaja de que su hechizo único es 6% en daños, pero lo malo es que pues tenemos que subirlo de nivel 0 hasta nivel 8. Ahora vamos al adorno. En el adorno de armas tenemos dos opciones: el adorno de luna nueva y el adorno de cubos. El adorno de luna nueva lo podemos conseguir de Mogotina y nos va a dar 5% de daños aumentados. Por otra parte, el anillo de cubos da pues una buena cantidad de resistencia y, como dije antes, en conjunto con el anillo nos va a dar un 10% de impacto crítico. Y bueno, ahora sí llegamos al centro de todo, que sería el cinturón, las sombreras y el coleto. Estas tres partes van en conjunto, pero obviamente con sus aportes individuales, y vamos a tener dos configuraciones posibles. La primera es el conjunto que vamos a obtener en el evento de luna nueva, y por el bono de 3 piezas de este conjunto nos van a dar un 11% de velocidad de ataque y un 22% de los daños máximos. Pero también vamos a conseguir un porcentaje de daño adicional que lo tenemos en un hechizo de las sombreras que solamente existe en estas sombreras únicas. La segunda configuración se arma con objetos de diferentes partes, que serían las sombreras de Kali, el pecho de Grim y el cinturón del día premium. El coleto de Grim se puede conseguir en paralelo de los dos mini jefes de los dos primeros mapas y obviamente de Grim. Este coleto reduce el costo de concentración de las habilidades, y en conjunto con las sombreras de Kali, que se consiguen en paralelo matando a Kali, que también nos reducen el costo de concentración, vamos a tener la oportunidad de lanzar más explosivas con la misma cantidad de concentración. Y estas dos son acompañadas por el cinturón del día premium, que se puede comprar por 7500 de oro una vez al año en el evento del día premium. Este cinturón tiene un hechizo único que al matar 100 enemigos nos da un 20% más de daño. Lo malo es que este efecto se pierde si no matamos a ningún enemigo durante pues más de un minuto. Y bueno, existen dos variaciones para la segunda configuración. Una es usar el cinturón del oso por su impacto crítico en lugar del cinturón del día premium. Y la segunda es usar las sombreras de brujas por el porcentaje de daño en lugar de las sombreras de Kali. Y listo, eso sería pues todo sobre los objetos. Ahora sí vamos a hablar del conjunto en total. Y para mí la mejor configuración en este momento sería el set de Dragon, el set de Heraldo, las sombreras de bruja, el coleto de Grim, el amuleto de Medusa, el manto de Kali, el cinturón del día premium, el adorno de Mogotina y el anillo del Genop. Este conjunto maximiza los daños por segundo del cazador, aumentando la cantidad de flechas explosivas, pero manteniendo pues una buena cantidad de daño. Perdemos 10% de reducción de costo al no usar las sombreras de Kali,
pero yo prefiero el 17% de daño de las sombreras de brujas. Además, para maximizar el poder de este conjunto es necesario pues comprar algunas cosas. Necesitamos el tónico de 100 en concentración y el remedio 24% en concentración. También completar pues algunos eventos para conseguir runas de reducción en costos de concentración y además gemas del evento de Navidad para conseguir más concentración. Por esta razón, ese 10% de reducción que perdemos al no usar las sombreras de Cali, al final pues no se nota mucho, sería una diferencia de una o dos explosivas, pero se compensa pues con el daño obtenido. Y eso pues sería todo. Recordarles que solamente es un consejo y que cada uno pues debe buscar el set que más se ajuste a su forma de jugar. Por esa razón pues expliqué cada objeto y sus beneficios para que cada uno decida cuál sería su mejor conjunto. También decirles que no uso el nombre original del objeto para que pues sea más fácil de entender, ya que como saben traduzco mis videos a otros idiomas y pues los nombres no se conservan. Y bueno, ya para terminar, recordarles que tengo una calculadora en línea donde pueden probar toda clase de objetos, conjuntos, hechizos, gemas, también las mascotas, también pueden cambiar los tónicos, los remedios y decidir pues de esta forma cuál sería pues la mejor configuración para ustedes. Espero pues lleguen a esta parte de este largo video, pero pues era para explicar un poco lo mejor posible todo sobre los conjuntos. Como siempre espero que sea de ayuda para muchos. Como notarán, aún me falta conseguir pues muchos objetos, pero si esperaba conseguirlos seguramente ustedes perdían la oportunidad de obtenerlos y tomaban pues algunas malas decisiones. Así que pues ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta un próximo video.